Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 20, un talento para tratar con niños. Mientras el grupo de 3 se movía a través del denso y verde bosque, la luz del sol moteada que se filtraba a través del dosel proyectaba patrones cambiantes de luz y sombra en el camino que tenía por delante. Puck, descansando cómodamente sobre el hombro de Emilia, volvió sus ojos dorados hacia Killua con un brillo consciente y divertido. «Has estado molestando bastante a Betty últimamente», dijo, con su voz un ronroneo ligero y burlón. A pesar de sus palabras, una amplia sonrisa de aprobación se extendió por su rostro felino. Parecía genuinamente complacido por la relación que el chico de cabello blanco había establecido con la bibliotecaria, habitualmente solitaria. Killua, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el sinuoso camino, simplemente se encogió de hombros. «Ella fue quien me dijo que no quería pelear conmigo», dijo con una voz monótona y monótona. «Ella dijo que disfrutaría viéndome aburrirme. Así que decidí asegurarme de que ella consiguiera un asiento en primera fila». Una sonrisa débil y traviesa tiró de la comisura de sus labios. Subaru, que había estado caminando junto a ellos con los ojos muy abiertos mientras contemplaba los majestuosos y antiguos árboles que los rodeaban, intervino. «¿Es esa la única razón?», preguntó, con la voz mezclada con una curiosidad juguetona y burlona. «Ya casi no te veo estos días. Parece que pasas todo el tiempo yendo a ver a Beatrice». Estaba mirando a Killua con una expresión cómplice y ligeramente celosa. Killua acaba de emitir un zumbido bajo y sardónico. «Al menos no intento pasar mi tiempo ayudando a una criada que me mira como si fuera un problema», respondió con un murmullo seco y sarcástico. Subaru se rió, un sonido genuino y cálido. «No digas eso», protestó, con la voz llena de una indignación juguetona. «Ren definitivamente tiene frío, pero pronto atravesaré ese exterior helado». Tenía confianza y su optimismo era inquebrantable. Killua puso los ojos en blanco. «No digas eso como si me importara», dijo con voz apagada. «Además, puedo ver que estás disfrutando haciendo las tareas del hogar». Había un toque de provocación en sus palabras. Subaru suspiró, un sonido teatral y sufrido. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, señalando el bosque vacío que los rodeaba. «A diferencia de ti, que puedes entrenar con cada palabra que dices y meditar bajo los árboles o en la cama, yo no tengo nada que hacer. Solo soy un tipo normal sin poderes». Se quejaba, pero había un indicio de frustración genuina en su voz. Emilia, que había estado escuchando la conversación con una sonrisa suave y divertida, habló con voz suave y apologética. «Lo siento, Subaru», dijo, con sus ojos violetas llenos de sincero arrepentimiento. «Sé que no he podido pasar mucho tiempo contigo. Es solo que mis deberes como candidato me mantienen muy ocupado». El rostro de Subaru se suavizó inmediatamente. Una sonrisa cálida y tranquilizadora se extendió por sus rasgos. «No te preocupes, Emilia», dijo con voz brillante y alegre. «Lo entiendo perfectamente. Tienes tus propias responsabilidades y realmente disfruto ayudando a Remy». Ran hizo un gesto hacia su ropa y una expresión de genuino orgullo en su rostro. «Mira este atuendo. No puedo creer que Ran realmente haya hecho esto para nosotros». Llevaba una chaqueta y unos pantalones elegantes y bien confeccionados, muy lejos de su ropa deportiva habitual. Killua asintió en señal de acuerdo, con un destello de genuino aprecio en sus ojos. «Es cierto», dijo con voz pensativa. «No esperaba que esa chica hiciera eso. Estoy seguro de que todavía no está contenta de que haya acusado a su amo de ser un traidor». Se refería a la acusación directa que había hecho en la mesa, una acción que le había ganado la eterna animosidad de la criada. Emilia meneó la cabeza y mostró una sonrisa cómplice en su rostro. «Ella siempre ha sido respetuosa con Lord Roswaal», explicó. «Rem y Ram habían estado trabajando en esta mansión mucho antes de que yo llegara aquí. Su lealtad hacia él es absoluta». Había una nota de admiración en su voz, un reconocimiento del vínculo profundo e inquebrantable entre las criadas y su amo. Killua tarareó pensativamente, su mirada se dirigió hacia el bosque que flanqueaba el camino.
De todos modos, dijo, cambiando de tema, ¿por qué vamos a ese pueblo ahora? Supongo que es porque quieres construir conexiones sociales con ellos. Estaba mirando a Emilia, su expresión era de investigación tranquila y analítica. Emilia asintió y su expresión se volvió un poco más seria. Así es, dijo con voz suave. Mi apariencia naturalmente invita al odio y a la sospecha. Estoy tratando de mostrarle a la gente que no quiero hacerles daño y que estoy aquí para ayudarlos. Había una fuerza tranquila y decidida en su voz. La sonrisa de Subaru se amplió, una mirada de pura y adorada admiración en su rostro. Eres muy amable, Emilia, dijo con una voz llena de genuina calidez. No te preocupes, estoy seguro de que la gente entenderá tu amabilidad muy pronto. Eres una persona increíble. Él la colmaba de elogios y su corazón estaba lleno de admiración. Las mejillas de Emilia se sonrojaban de un rosa tenue y delicado. Gracias, Subaru, dijo con voz suave y agradecida. Mientras caminaban, Puck captó la mirada de Killua. Los ojos dorados del gato estaban fijos en él, un brillo astuto y conocedor en sus profundidades. Killua, percibiendo el escrutinio, preguntó con voz monótona y casual. ¿Qué es? ¿Por qué me miras como si estuviera ocultando algo importante? La sonrisa de Puck se amplió, una expresión juguetona y traviesa. ¿Por qué piensas eso, Killua? Preguntó, con voz ligera y aireada. Los ojos de Killua se entrecerraron. No hay mucho que deducir, dijo. Tu mirada parece como si tuvieras curiosidad por algo. Era un maestro en la lectura de personas, y la expresión de Puck era un libro abierto. Puck dejó escapar un suspiro dramático y teatral. Unos delicados y brillantes copos de nieve aparecieron en el aire a su alrededor, una encantadora muestra de su poder. No es nada importante, dijo, con su voz un murmullo juguetón y misterioso. Me preguntaba ¿de verdad planeabas pelear con Beatrice? Subaru, que había estado escuchando, con los oídos alerta ante la mención del pequeño y altivo bibliotecario, se giró para mirarlos. Espera, ¿qué? Preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y curiosidad. Killua iba a pelear con Beatrice. Había visto a la niña con el vestido rojo, y aunque ella era claramente poderosa, la idea de que Killua, que era solo una niña, peleara con ella parecía absurda. Emilia también estaba prestando atención ahora, sus ojos violetas se fijaron en el niño de cabello blanco con una mirada de profunda preocupación. ¿Es eso cierto, Killua? Ella preguntó, con voz suave. Killua se encogió de hombros, su gesto indiferente. Fue solo el principio, admitió con voz apagada. Pero me di cuenta de que esa vieja bruja no me iba a dar lo que quería, había una mente de decepción en su vicio. Puck, con su curiosidad despertada, se inclinó hacia adelante. ¿Y por qué quisiste pelear con ella en primer lugar? Preguntó, con voz baja y genuina. Killua suspiró, un sonido largo y cansado. Para entrenar, obviamente, dijo, con una voz monótona y monótona. Estoy empezando a aburrirme. Antes de venir aquí, se suponía que debía continuar mi entrenamiento Nen, pero desde que llegué, no he podido hacer mucho. No he tenido una buena pelea. Así que estoy empezando a sentirme inquieto. Pero, para ser honesto, también estaba buscando pelea con ella porque me recuerda a mi antigua maestra. Había un destello de un recuerdo más oscuro en sus ojos, una sombra de dolor y frustración. Puck asintió, con una expresión de comprensión en su rostro. Ya veo, dijo, con voz murmurada y reflexiva. Entonces, simplemente estabas tratando de obtener algo de entrenamiento, usando a Beatrice como sustituto de tu maestro. Le divertía la lógica y la encontraba infantil y entrañable. Killua se rió, un sonido corto y agudo. Quiero que lo digas otra vez, gato, dijo, con su voz juguetona y desafiante. Hizo una pausa y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. No realmente. Pero definitivamente es divertido provocar a esa chica. Luego centró su atención en Subaru, con un brillo burlón en sus ojos azules. ¿Y tú? Parece que lo único que haces en la cocina es picar fruta y cebolla. ¿De qué se trata todo esto? Subaru sintió que una oleada de vergüenza le subía por el cuello, especialmente con la mirada de Emilia sobre él. Intentó sonar despreocupado y su voz se redujo a un murmullo modesto y humilde. Bueno, no es así, dijo. Pensé que era bastante bueno en eso, pero resulta que mis habilidades realmente no están al nivel de Ren.
Esa chica es como una leyenda culinaria andante. Quedó realmente impresionado por las habilidades de la criada. Emilia asintió con entusiasmo. Eso es muy cierto, dijo con voz llena de admiración. Sus habilidades culinarias son increíbles. Pero no es solo eso. También es increíble limpiando y haciendo todo lo demás. Ella es honestamente la razón por la que esta mansión funciona tan bien, habló de Rem con un respeto profundo y genuino. Killua, con el ceño fruncido, hizo una pregunta que le había estado molestando. ¿Por qué ella es la única, junto con su hermana, que dirige la mansión? Él preguntó. ¿No dijiste que había una tercera criada? La expresión de Emilia se suavizó al recordar al sirviente ausente. Ella fue a visitar a su hermano, o eso me dijo con voz tranquila y pensativa. Pensaba en la criada rubia y de dientes afilados, que había formado parte de la casa desde que tenía memoria. Subaru, que había estado escuchando, asintió pensativamente. Ya veo, dijo. ¿Pero qué pasa con el resto de la mansión? En realidad son solo Ram y Rem los que ejecutan todo. Incluso con mi ayuda, no puedo imaginar cuánto trabajo tienen que hacer. Estaba realmente sorprendido por la ética de trabajo de los gemelos. Killua estuvo de acuerdo. Es cierto, dijo con voz baja y reflexiva. Tengo que admitir que sus habilidades de limpieza y organización son impresionantes. He notado que Rem se encarga de las tareas del hogar, mientras que Ran parece ser más hábil con el trabajo manual. Ella incluso hizo esta ropa. Estaba señalando su propio atuendo bien confeccionado. Emilia asintió. Sí, ella siempre ha sido quien ha hecho mi ropa, dijo con una sonrisa cariñosa en su rostro. Ella es increíblemente hábil. Los ojos de Subaru se dirigieron hacia el vestido de Emilia, una mirada suave y admirativa en su rostro. Ella es muy buena, dijo, con voz baja y genuina de elogio. Te hace lucir hermosa. Aunque, para ser justos, ya te ves hermosa, Emilia. Estaba siendo serio y sus palabras eran un homenaje sincero y sentido. Emilia se sonrojó, con un suave y delicado tinte rosado en sus mejillas. La conversación se fue desviando a medida que continuaban caminando, con las sombras de los árboles reflejándose en sus rostros. De repente, la mirada de Killua cambió. Estaba mirando fijamente al bosque, con sus ojos azules agudos y concentrados. Subaru notó el cambio repentino en su comportamiento. ¿Qué es? Preguntó, con voz curiosa y cautelosa. ¿Hay algo extraño en el bosque? Ya llevas un tiempo mirándolo. Estaba siguiendo la mirada de Killua, tratando de ver lo que estaba viendo, pero no había nada allí. Killua no respondió directamente. En cambio, preguntó con voz baja y mesurada. Hola, Emilia. No he visto mucho a Rosoal últimamente. ¿Puedes decirme a dónde ha estado yendo? Emilia, sorprendida por la repentina pregunta, hizo una pausa por un momento antes de responder. Se ha ido con bastante frecuencia estos últimos días, dijo con voz pensativa. Cuando le pregunté al respecto, dijo que había algunos problemas con la barrera. Mencionó que parecen repetirse con más frecuencia de lo habitual, por lo que necesita ir a repararlo varias veces. Ella estaba siendo honesta y compartiendo lo que sabía. Los ojos de Killua se entrecerraron y un destello de sospecha los atravesó. Dijiste antes que no había sucedido nada extraño durante mucho tiempo, dijo, con voz monótona y analítica. ¿Qué pasa si las bestias brujas aparecen debido a un problema con la barrera? Estaba expresando una sombría posibilidad, un escenario que podría significar un desastre para el pueblo. Emilia meneó la cabeza y una expresión de tranquila confianza apareció en su rostro. No creo que eso sea muy probable, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. El señor Rosoal es un mago muy poderoso. Es excepcionalmente hábil con la magia de barrera y los 5 elementos. Es más que capaz de manejar la situación. Su fe en sus habilidades era absoluta. Puck, que había estado escuchando, intervino y su voz emitió un ronroneo ligero y tranquilizador. Puede que parezca un payaso, pero no dejes que eso te engañe, dijo. Es un mago muy hábil. Y también tiene una protección divina. Habló de Rosoal con respeto a regañadientes. Los oídos de Subaru se animaron. Recordó el concepto de protecciones divinas, las habilidades especiales que eran un don al nacer. Oh, eso es cierto. Dijo que su voz se llenó de una renovada curiosidad.
Mencionaste que tenía una protección divina. Pero Puck, ¿qué tipo de protección divina tiene realmente? Estaba ansioso por aprender más y su mente corría con las posibilidades. En su mundo, con sus juegos e historias, el concepto de protección divina sonaba como un superpoder, una habilidad especial que podía hacer a una persona increíblemente fuerte. Puck, disfrutando de la atención, respondió sin dudarlo. Su protección divina le permite dominar la magia con una velocidad y competencia excepcionales, explicó. Le da una afinidad natural por todos los diferentes elementos, estaba orgulloso de compartir el conocimiento y demostrar su propia comprensión del mundo. Killua entrecerró los ojos y se formó una nueva pregunta en su mente. Entonces, ¿eso significa que una persona normal no puede dominar muchos tipos diferentes de magia al mismo tiempo? Preguntó, con voz baja, indagando con indagación. ¿Solo pueden dominar un tipo? Sentía genuina curiosidad por la mecánica del sistema eléctrico de este mundo. Puck asintió, con expresión reflexiva. Así es, dijo. Es muy difícil dominar múltiples tipos de magia simultáneamente. Requiere que una persona sea profundamente amada por la magia misma y que sea increíblemente talentosa. Pero gracias a su protección divina, el señor Roswaal puede dominar fácilmente cualquier tipo de magia, e incluso dominar otras categorías con mucha mayor facilidad. Eso es lo que lo convierte en uno de los magos más fuertes de toda Lugúnica. Su voz estaba llena de genuino asombro. Killua tarareó pensativamente, con la mente acelerada. No dijo nada, pero archivó la información para más tarde. Subaru, sin embargo, estaba perdido en un mundo de fantasía. Un brillo soñador, casi maníaco, apareció en sus ojos. Es increíble, murmuró, con voz baja y envidiosa. ¿Por qué no tengo una protección divina como esa? Definitivamente sería el héroe si tuviera algo así. Killua salió de su ensoñación. Primero hay que centrarse en aprender a leer, dijo, con voz plana y práctica. Entonces podrás pasar a la magia. No apresures las cosas. Estaba tratando de ser la voz de la razón, de moderar las expectativas poco realistas de Subaru. Eso es, añadió, con una nota astuta y burlona que se colaba en su voz, si pasaras tu tiempo estudiando en lugar de servir a las criadas. Subaru le lanzó una mirada de fingida molestia. No actúes como si no estuvieras aburrido, replicó. Admítelo, mirar esas palabras extrañas y ondulantes te está volviendo loco. Hizo un gesto hacia Emilia, que caminaba delante. La enseñanza de Emilia es maravillosa, pero aprender un nuevo idioma no es fácil. Se necesitan meses, quizá incluso años, para dominar verdaderamente un idioma. Killua reconoció el punto con un pequeño gesto de asentimiento. Eso es cierto, dijo. Pero hay que esforzarse si quieres aprender magia. Héroe, había un toque de sarcasmo en su voz, pero también un estímulo genuino. Subaru sonrió, un destello de determinación en sus ojos. Lo haré, dijo. Después de todo, quiero aprender magia. No puedo ser un héroe si no aprendo el poder de este mundo. Y como no tengo una protección divina, lo cual es francamente escandaloso para alguien que fue transportado a otro mundo, tengo que hacerlo de la manera más difícil. Se quejaba, pero había fuego en su voz. Killua suspiró. ¿Todavía estás pensando en eso?, dijo con voz cansada. ¿Realmente tienes muchas ganas de superarlo pronto? Subaru simplemente tarareó, un sonido evasivo, antes de volver su atención a la hermosa chica de cabello plateado que caminaba delante de él. Emilia, gritó con voz brillante y ansiosa, cuando finalmente me enseñes magia, estoy seguro de que seré tu estudiante favorita. Puck, siempre el espíritu travieso, soltó una risa baja y burlona. Bueno, definitivamente serás el primero, dijo, con su voz ronroneando astutamente y burlonamente. Lo que significa que hay una gran posibilidad de que seas el único que sufra solo durante su entrenamiento. La cara de Subaru cayó. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, su voz una mezcla de confusión e indignación. La sonrisa de Puck se amplió, un brillo frío y juguetón en sus ojos dorados. ¿Por qué un estudiante no debería coquetear con su profesor, verdad?, preguntó, su voz era un ronroneo sedoso y peligroso. La implicación era clara. Un desafío directo a las intenciones de Subaru. El rostro de Subaru palideció y un sudor frío brotó de su frente. Pero en el anime, el estudiante puede hacer eso, ¿no?
Tartamudeó, su voz era una súplica débil y desesperada. La respuesta de Puck fue inmediata y devastadora. Bueno, tal vez puedan, dijo con voz dulce y venenosa, si su padre no está cerca para objetar. Dejó la amenaza en el aire, una promesa escalofriante. Subaru suspiró, un sonido de derrota pura y sin adulterar. Se volvió hacia Killua y sus ojos suplicaron. ¿Qué dices? Preguntó, su voz era un susurro bajo y desesperado. ¿Te importaría respaldarme un poco en este viaje? Killua se rió, un sonido corto, agudo y burlón. Este es tu viaje, dijo, con una voz monótona y despectiva. ¿Por qué debería ser todo por ti? Subaru simplemente suspiró, mirando a los dos, el niño y el gato, que claramente disfrutaban de su miseria. Os lo mostraré a ambos, murmuró en voz baja, con un gruñido bajo y decidido. Otro día os lo mostraré todo. Mientras tanto, Emilia, que iba caminando delante, miraba el pueblo que ahora aparecía a la vista. Ya casi llegamos, anunció, con la voz llena de una calidez suave y acogedora. Estamos a punto de llegar al pueblo de Arlan. Subaru entrecerró los ojos y miró el distante grupo de edificios. Se ve hermoso, dijo, con su voz un suave murmullo de admiración. Está rodeado de muchos árboles. La vista era idílica, una escena pastoral perfecta que parecía sacada de un cuadro. Sonrió, disfrutando de la belleza sencilla y virgen de todo ello. Pero como estaba perdido en la vista, la mirada de Killua quedó fija en el bosque. Sus agudos ojos habían captado algo. Una bandada de cuervos volando lejos de la dirección del pueblo. Se movían rápido, sus patrones de vuelo eran erráticos y entraban en pánico. También notó otros pájaros, que huían de la zona en la misma dirección, con sus gritos agudos y asustados. Era una clara señal de que algo andaba mal, una perturbación en el orden natural. Archivó la observación y se formó un frío nudo de sospecha en sus entrañas. Decidió que lo investigaría más tarde. Cuando el grupo de Emilia finalmente llegó al pueblo, los aldeanos se giraron para mirarlos. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y cautela. Estaban acostumbrados a que la candidata de cabello plateado viniera a visitarlos para ofrecerles ayuda. Pero los dos chicos que estaban con ella eran nuevos, extraños entre ellos. Uno de ellos era un niño pálido, con ojos agudos parecidos a los de un gato, vestido con una elegante chaqueta negra y corbata. El otro era un niño más pequeño, con un mechón de pelo blanco, que vestía una chaqueta azul a juego y una camisa blanca. Parecía casi angelical, un marcado contraste con los árboles oscuros y melancólicos del bosque. Los niños que habían estado jugando se detuvieron a mirar fijamente, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Subaru, hinchando el pecho, miró a los aldeanos con una sonrisa segura. Esto es todo, declaró con voz llena de bravuconería teatral. Es hora de que demuestre mi grandeza. Killua lo miró con una expresión plana y poco impresionada en su rostro. No sé de dónde sacas esa confianza, dijo, con una voz seca y sarcástica. No creo que tu grandeza sea suficiente. Subaru se burló, con un brillo juguetón y competitivo en sus ojos. No sabes nada. Él respondió. Tengo una protección divina que definitivamente me permite tratar con niños. No creo que eso sea una protección divina, dijo Killua con voz monótona. Creo que es simplemente porque tú también eres un niño por dentro. Se estaba burlando de él, con una sonrisa astuta y provocadora en su rostro. Subaru sonrió, un gesto provocativo. Mira quién habla, dijo, señalando la pequeña estatura de Killua. ¿No es el niño bajito el que me llega en barriles al pecho? Killua no respondió. Él simplemente se dio la vuelta y se alejó, desestimando la burla. Se acercó a un pequeño gato callejero que descansaba junto a una valla. Oye, dijo, con voz baja y amistosa. ¿Sientes algo extraño por aquí? Todavía no puedo sentir muy bien la magia, así que tendrás que decirme si sientes algo fuera de lo común. Puck, que estaba posado sobre el hombro de Emilia, sonrió con una expresión cálida y de aprobación en su rostro. Por supuesto, es el guardaespaldas de mi hija, dijo, con una voz suave y juguetona. Definitivamente te lo haré saber. Luego voló para unirse a Emilia, que ya se dirigía hacia los ancianos del pueblo. Mientras tanto, Subaru había estado rodeado por un grupo de niños.
Lo miraban con ojos grandes y curiosos, y su cautela inicial fue reemplazada por una fascinación creciente. Subaru, por su parte, estaba en su elemento, entreteniéndolos con sus expresiones exageradas y chistes tontos. En cuestión de momentos, los niños se reían y jugaban a su alrededor, olvidando su timidez inicial. Killua observó la escena desde la distancia, con una leve y casi imperceptible sonrisa en su rostro. Tal vez tenga alguna habilidad después de todo, pensó. Un talento para tratar con niños. Sin que él lo supiera, escondido en lo profundo del bosque, a gran distancia del pueblo, un par de ojos rojos brillantes observaban la pacífica escena con una mirada fría y calculadora. Alrededor de los ojos había docenas de formas oscuras y sombrías, bestias que se movían con una gracia depredadora y antinatural. En el centro de esta amenazante reunión había una niña pequeña, de cabello oscuro, que sostenía un pequeño perro blanco en sus brazos. Sus ojos verdes, sin embargo, contenían una escalofriante inteligencia alienígena. Ella sonrió, con una expresión fría y serena en su rostro. «Salvaré a mi hermana pronto», susurró, con una voz suave, casi gentil. «Y tendré mi venganza». Ella yacía cómodamente sobre la espalda de una enorme criatura parecida a un oso, cuyo cuerpo era una cama cálida y viviente. Las bestias que la rodeaban parecían protegerla, su único propósito era mantenerla a salvo. A fin del capítulo. Capítulo 21, debería tratar de encontrarla más tarde. Naturalmente, para Subaru, ver a los niños del pueblo reunirse a su alrededor con tanta velocidad y entusiasmo fue una fuente de alegría pura y sin adulterar. Una amplia y radiante sonrisa se extendía por su rostro mientras miraba sus rostros ansiosos y volteados hacia arriba. Amaba a los niños y le encantaba jugar con ellos con una pasión que era casi infantil. Fue una bienvenida distracción de las complejidades y peligros de su nueva vida. Al principio, mientras los niños lo rodeaban con los ojos muy abiertos por la curiosidad, Subaru realizó un movimiento rápido y fluido con las manos. Sacó de su bolsillo una moneda de plata, una de las pocas monedas que había recibido como parte de su nuevo salario, y la levantó para que la vieran. «Mira atentamente esta moneda», declaró, su voz un susurro teatral. Luego, con un practicado juego de manos, hizo que la moneda desapareciera de su palma, solo para producirla detrás de la oreja de uno de los niños. El niño, un niño con cabello castaño desordenado, jadeó sorprendido. Los demás niños estallaron en un coro de charlas emocionadas. «¡Guau! Eso es increíble. ¿Cómo hiciste eso? Muéstranoslo otra vez». Sus ojos brillaban de asombro y su timidez anterior había sido completamente olvidada. Subaru sonrió radiante, disfrutando de la atención. «Este es el secreto del mago». Dijo que su voz era un susurro juguetón y misterioso. «No puedo contaros cómo lo hice, pero os puedo enseñar si os convertís en buenos niños». Disfrutaba de ser el centro de atención, el maestro de este pequeño y cautivado público. Los niños, por supuesto, prometieron comportarse lo mejor posible y su entusiasmo era palpable. Durante el siguiente tiempo, Subaru realizó una serie de trucos rápidos y entretenidos con la moneda. Los había aprendido viendo innumerables vídeos en internet, un pasatiempo que había adquirido en su vida anterior. Era un showman natural y sus diestros dedos se movían a una velocidad realmente impresionante. Él palmaba la moneda, la hacía desaparecer, reaparecía e incluso la hacía aparecer flotando en el aire. Deseaba poder usar magia real, sabiendo que haría a los niños aún más felices, pero por ahora, su simple juego de manos era más que suficiente para cautivarlos. La risa de los niños era genuina y sus expresiones pasaban de la sorpresa al asombro y al puro deleite con cada nuevo truco. «Quiero aprender eso». Uno de los niños exclamó. «Por favor, enséñenos, señor». Otro niño, una niña con cabello naranja brillante y ojos azules brillantes, le tiró de la manga. «Por favor, enséñanos también». Subaru, con el corazón hinchado, colocó suavemente una mano sobre su cabeza. «Lo primero que debes hacer es no llamarme señor», dijo con voz cálida y amable. «Puedes llamarme hermano mayor, eso me gusta mucho más». El rostro de la niña se iluminó. «Está bien, hermano mayor». Ella chirrió. «Mi nombre es Petra». Subaru sonrió. «Es un nombre hermoso, Petra», dijo.
Luego se tomó el tiempo para aprender los nombres de todos los demás niños, cada uno pequeño, precioso momento de conexión. Sin embargo, después de un tiempo, notó algo. Se excusó de los niños y les dijo que tenía algo importante que hacer. Caminó hacia Puck, que estaba posado en una rama baja de un árbol cercano, disfrutando de la luz del sol moteada. «Oye, Puck», dijo, con voz baja y un murmullo curioso. «¿A dónde fue Killua? ¿Está él con Emilia?» Puck, con un brillo travieso en sus ojos dorados, respondió, con su voz de acento ligero y juguetón. «No, Lia está allí», encantando a los ancianos del pueblo hizo un gesto con la cabeza hacia un pequeño grupo de personas. Subaru siguió su mirada y vio a Emilia, con su cabello plateado brillando a la luz del sol, sonriendo mientras hablaba con un grupo de mujeres mayores. Ella estaba usando su magia para curar heridas y dolencias menores, un acto genuino de bondad que, lenta pero seguramente, le estaba ganando su confianza. La vista era conmovedora, un testimonio de su naturaleza gentil. «Realmente se está esforzando mucho», murmuró Subaru, con una suave sonrisa de admiración en su rostro. «Estoy seguro de que la gente eventualmente la aceptará». Puck, moviendo la cola perezosamente, respondió. «Por supuesto que lo harán. Mi hija es amable. Si no la aceptan, congelaré todo el lugar». Sus ojos dorados brillaban con una diversión juguetona pero escalofriante. «No hay ningún problema». Subaru se rió nerviosamente, intentando romper la tensión. «Por favor no digas esas cosas». Él suplicó. Luego cambió de tema y su voz se volvió más seria. «Pero en serio, ¿dónde está Killua? ¿No se supone que él debería estar protegiéndola?» La expresión de Puck se volvió más reflexiva. Miró hacia el denso y oscuro bosque que bordeaba el pueblo. «Se fue al bosque», dijo con voz baja y contemplativa. Dijo que tenía un mal presentimiento y que iba a comprobarlo. Subaru suspiró, un sonido de cansada resignación. «Siempre está pensando demasiado las cosas», dijo, sacudiendo la cabeza. «Nunca está satisfecho a menos que desconfíe de todo. A veces siento que viajo con un detective famoso, no con un niño más joven que yo». Se quejaba, pero había un toque de cariño en su voz. Puck se rió entre dientes, un sonido ligero y aireado. «Parece que ese chico no es una persona común y corriente, como parece pensarse», dijo con la voz llena de una diversión cómplice. Subaru se rió, un sonido corto y agudo. «¿Crees que soy un idiota?», preguntó, con la voz mezclada con un sarcasmo juguetón. «He visto sus habilidades y su fuerza. Él es definitivamente fuerte, mucho más fuerte que yo». Pero su voz bajó, volviéndose más seria. «Siento que necesita relajarse más. Él siempre está pensando, siempre analizando. Es como si sintiera que si deja de pensar, se desmoronará. Él simplemente busca constantemente algo que hacer y odia quedarse quieto». Fue una observación sorprendentemente perspicaz, un vistazo a la capacidad de Subaru para leer a la gente. Puck, con su expresión suave, asintió en señal de comprensión. Pero entonces, una sonrisa astuta y burlona se extendió por su rostro. «¿No es eso lo mismo que haces?», preguntó, su voz era un ronroneo ligero y burlón. «¿Intentar jugar con los niños solo para poder hacer algo?». Había visto las excusas de Subaru, exponiendo su propia naturaleza inquieta. El rostro de Subaru tenía un color carmesí intenso, una clara señal de que Puck había tocado una fibra sensible. Se frotó la nuca, gesto de nerviosismo. «No es así», tartamudeó, con voz débil de protesta. «Me gusta jugar con niños, pero», hizo una pausa, suspirando. «Supongo que a mí también me gusta tener un objetivo. Después de todo, todavía no soy fuerte». Lo admitió con un raro momento de honestidad. Su sonrisa regresó, un destello de esperanza en sus ojos. «Pero todavía estoy en el principio. Solo han pasado unos días desde que llegué a este mundo. Estoy seguro de que si trabajo un poco más duro mejoraré, ¿verdad?». Estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a Puck. Puck no dijo nada durante un largo momento. Él simplemente miraba fijamente el bosque, sus ojos dorados reflejaban la luz de la mañana. Finalmente habló, su voz era un murmullo suave y delicado. «No lo sé», dijo con voz pensativa. «Pero disfrutaré todo lo que logres». Subaru fue una declaración de apoyo sencilla pero profunda.
Subaru suspiró, un sonido de leve exasperación. Realmente eres como un gato, Puck, dijo con una sonrisa irónica en su rostro. Te encanta jugar más que cualquier otra cosa. Estaba bromeando, pero había un toque de afecto genuino en su voz. Puck sonrió, sus ojos brillaban con una luz traviesa. Hizo como si estuviera lanzando un puñetazo al aire. Solo hay una cosa que me gusta más que jugar, Subaru, dijo, con una voz baja y secreta. No terminó la frase, pero su mirada se dirigió hacia Emilia. Subaru siguió su mirada y observó a la niña de cabello plateado mientras atendía a los aldeanos. Suspiró, un sonido suave y melancólico. Sí, dijo, con voz tranquila. Sé exactamente lo que quieres decir. En ese momento, Killua regresó. Sus pasos fueron rápidos y decididos, su expresión una máscara de sombría determinación. Caminó directamente hacia Subaru y Puck, su voz era un murmullo bajo y urgente. Sabía que algo malo estaba pasando, dijo con los ojos agudos y concentrados. Y ahora estoy seguro de ello. Subaru quedó desconcertado por su repentina aparición y su tono serio. ¿Qué encontraste?, preguntó, con la voz cargada de una nueva y ansiosa preocupación. ¿Encontraste algún problema? ¿O un monstruo? Killua meneó la cabeza y sus ojos azules se fijaron en el bosque detrás de él. Encontré huellas, dijo, con una voz monótona y analítica. Huellas de monstruos, dando vueltas alrededor del pueblo. Hay una serie de cosas grandes que se mueven siguiendo patrones. Hizo una pausa y frunció el ceño concentrado. Sus movimientos eran extraños. No eran aleatorios. Era como si estuvieran siendo dirigidos por algo inteligente. Había demasiada organización en ello. Subaru se acercó más y su voz se redujo a un susurro preocupado. Creo que debemos tomar esto en serio, dijo, señalando a Puck. Si realmente hay monstruos alrededor del pueblo, podría ser peligroso. No dudó de las palabras de Killua. Había visto las habilidades de rastreo del niño y su asombrosa capacidad para sentir el peligro. Si Killua dijo que había monstruos, entonces había monstruos. Puck, que había estado escuchando atentamente, asintió en señal de acuerdo. Flotó desde su rama y aterrizó en el hombro de Subaru. Esto es inusual, dijo, con voz baja y reflexiva. Es extraño que no pueda sentir su presencia. La naturaleza de las bestias brujas suele emitir una gran cantidad de energía oscura que puedo detectar fácilmente. Se puso una pata en la barbilla, un gesto casi cómicamente humano. No deberían poder esconderse de mí así. Subaru, con el rostro pálido, habló, su voz seria. No importa si no sabemos el motivo ahora mismo, dijo. Necesitamos hacer algo. ¿Tienes alguna idea, Puck? El gran espíritu, alejándose de su habitual comportamiento juguetón, habló con una nueva gravedad. La presencia de estas criaturas más allá del bosque significa que hay un problema con la barrera que Roswell ha estado manteniendo, dijo, con su voz un murmullo bajo y analítico. Necesitamos informarle sobre esto. Miró hacia su hija, que todavía hablaba con los aldeanos, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Mientras tanto, tenemos que sacar a Lia de aquí. Podría ser peligroso si hay una gran cantidad de bestias. Y no quiero arriesgar su seguridad. Subaru comprendió su miedo. Miró a Puck, una nota de comprensión en su voz. Entiendo que estás preocupado por ella, dijo. Pero, Puck lo cortó, con voz aguda y definitiva. No estoy bromeando, muchacho, dijo, con sus ojos dorados fríos y serios. Te voy a contar lo que va a pasar. Subaru sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Llamó la atención de Puck y supo que el gato no exageraba. Se volvió hacia Killua con la esperanza de obtener algún apoyo. Killua, con voz tranquila y mesurada, habló. Es mejor que seamos cautelosos, Subaru, dijo. No sabemos a qué nos enfrentamos. Subaru, confiando en los instintos de su compañero, asintió. Killua continuó con su voz pensativa. Emilia fue atacada directamente mediante el robo de su insignia, dijo. Está claro que alguien la persigue. No importa quién sea. Son astutos, utilizan planes poco ortodoxos y no les importan los inocentes ni los métodos. Estaba exponiendo los hechos y pintando un panorama sombrío de la situación. Subaru, con el ceño fruncido, intentó seguir su lógica.
Estás hablando de Felt y del viejo Rom, ¿verdad? Él preguntó. Killua asintió. Bien. Están enviando gente inusual para matar a Emilia. No estoy seguro de si eso es normal o no, porque no sé mucho sobre los monstruos de este mundo. Miró a Puck, una pregunta silenciosa en sus ojos. Pero el comportamiento de estas bestias no parece el de los animales naturales. Sus huellas parecen las de un grupo organizado. Y por las señales, parecen moverse de manera coordinada, sin señales de pelea entre ellos. Hizo una pausa y sus ojos se estrecharon al recordar los detalles. Y no era solo un tipo de criatura. Había muchas especies diferentes, todas moviéndose juntas. La expresión de Puck se endureció. Su voz era baja y seria. Nos iremos cuando Emilia termine, dijo. Cuando esté a salvo, será mejor avisarle a Roswell. Ese hombre puede manejarlo. No hay necesidad de arriesgar a Lia. Subaru, sin embargo, no estaba convencido. ¿Pero qué pasa con los aldeanos?, preguntó con la voz llena de genuina preocupación. ¿Qué pasa si son atacados por estas bestias? Killua negó con la cabeza, un gesto despectivo. No creo que ataquen directamente de esa manera, dijo. Subaru estaba a punto de preguntar por qué, pero antes de que pudiera formar las palabras, Emilia había regresado. Miró a los tres, con expresión de gentil curiosidad. ¿Pasa algo malo?, ella preguntó, con sus ojos violetas mirando sus rostros. El comportamiento de Puck cambió inmediatamente. Su voz era un ronroneo ligero y juguetón. Nada importante, dijo con una sonrisa astuta y tranquilizadora en su rostro. Estos dos idiotas están discutiendo otra vez. Subaru rápidamente captó el taco. Sí, dijo con voz brillante y alegre. Solo este idiota, señaló hacia Killua, pensando que podría dar un paseo por el bosque y encontrar algo interesante. Él estaba tratando de desviar la atención, de ocultarle la verdad. Killua, siguiendo el juego, respondió con una fuerte réplica. ¿Y quién es el verdadero idiota?, preguntó, con la voz mezclada con un sarcasmo seco. ¿No es eso mejor que jugar con niños todo el día? Subaru hinchó su pecho y una expresión de fingida ofensiva en su rostro. ¿Cómo te atreves?, él exclamó. Estoy utilizando mi gran talento. Mira este truco de magia. Realizó un rápido juego de manos y sacó una moneda de detrás de la oreja de Emilia. Ella jadeó, con una mirada de pura sorpresa en su rostro. ¿Qué es eso?, ella exclamó. ¿Es eso un truco de magia? Subaru sonreía de orgullo. Sí, pero es un tipo diferente de magia, dijo, con su voz como un susurro juguetón y provocador. Al otro lado del camino, Puck se encontró con la mirada de Killua. Un mensaje silencioso pasó entre ellos. Habían tomado una decisión. Sacarían a Emilia del pueblo y la llevarían sana y salva a la mansión. Luego, interrogarían a Roswell sobre la presencia de estas bestias y se asegurarían de que el pueblo estuviera seguro. Subaru, captando la mirada sutil con el rabillo del ojo, entendió el mensaje. Puede que no fuera la persona más inteligente del grupo, pero era socialmente perceptivo. Sabía cuando se estaba planeando algo a sus espaldas. Cambió de tema, su voz brillante y cautivadora. No es nada realmente especial, dijo, volviéndose hacia Emilia. Pero es increíble, ¿no? Él estaba tratando de mantenerla distraída, de ganarles tiempo. Emilia asintió con los ojos muy abiertos por la fascinación. Sí, dijo ella con voz llena de asombro. No entiendo cómo lo haces. ¿Cómo hacer para que la moneda se mueva de una mano a la otra? Ella quedó genuinamente cautivada por el simple truco de magia. Mientras tanto, Killua miraba la escena con una expresión plana y poco impresionada. Eso no es nada, dijo, con voz seca y despectiva. Deberías ver lo que Goto puede hacer. Se refería al mayordomo que había conocido, un hombre maestro en la manipulación de monedas. La curiosidad de Emilia se despertó. ¿Quién es Goto?, preguntó con voz llena de genuino interés. Killua, con la mente volviendo a su antigua vida, explicó. Era simplemente un tipo al que le gustaba jugar con monedas de la misma manera, dijo, con una voz monótona. Mucho mejor que este idiota. Se estaba burlando deliberadamente de Subaru. Subaru, mordiendo el anzuelo, protestó. Creo que soy mejor que él. Declaró, con la voz llena de una bravuconería segura.
Killua simplemente sonrió, una expresión tranquila y conocedora. Luego, con un movimiento rápido y fluido, saltó a una rama alta de un árbol cercano, mientras su cuerpo se movía con una gracia sobrenatural. Miró a Subaru con un brillo desafiante en sus ojos. Sí, era bueno, dijo, con una voz monótona y despectiva. Y mucho mejor que tú. Necesitarás mucho entrenamiento para alcanzar su nivel. Los ojos de Subaru se entrecerraron y una expresión de determinación feroz y competitiva en su rostro. Acepto ese desafío. Declaró, con voz fuerte y desafiante. Seré mejor que él y te haré admitirlo. Killua simplemente se encogió de hombros, un gesto indiferente. Haz lo que quieras, dijo con voz monótona. Luego volvió su mirada hacia el verde bosque y su expresión se volvió seria. Puck, que estaba sentado en el hombro de Emilia, voló para unirse a él. Su voz era un murmullo bajo y preocupado. «Qué bueno que te fuiste al bosque, muchacho», dijo. «Si lo que dices es cierto, entonces definitivamente tendremos problemas». Killua asintió con la voz sombría. «No importa ahora», dijo. «Lo único que importa es abordar el problema, si existe. Espero que mi sentimiento esté equivocado». Esperaba contra toda esperanza que sus instintos simplemente fueran demasiado cautelosos. Abajo, los niños se habían reunido alrededor de Emilia. La llamaban hermana mayor, un término que claramente la sorprendió y la conmovió. Miró a Subaru con los ojos muy abiertos y con una maravilla confusa pero feliz. «Me llaman así», susurró, con voz suave y alegre. Subaru sonrió, su preocupación anterior fue olvidada momentáneamente. «Les dije que era mejor que señor o mi señora», dijo con voz cálida y amable. «Y estoy seguro que te gusta, ¿no?». Vio la felicidad genuina en sus ojos y sintió una calidez extendida por su propio corazón. Emilia asintió, su sonrisa era algo radiante y hermoso. Los niños la adulaban, elogiando su belleza y su vestido blanco. Fue una escena de alegría pura y sin adulterar. Pero mientras Subaru observaba, sus ojos se dirigieron hacia una figura pequeña y solitaria parada junto a una cabaña cercana. Era una niña de cabello azul oscuro, que sostenía un pequeño perro blanco en sus brazos. Dejó a Emilia ante la multitud que la adoraba y se dirigió hacia ella. Se arrodilló y su voz era un murmullo suave y delicado. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó con voz cálida y acogedora. «¿Por qué no juegas con los otros niños?». Notó al perro en sus brazos y extendió una mano para acariciarlo suavemente. Pero en el momento en que sus dedos tocaron la cabeza del perro, el animal se quebró. Sus mandíbulas se cerraron sobre su mano y sus dientes se hundieron en su carne con una fuerza sorprendente. Subaru gritó de dolor y tropezó hacia atrás, agarrando su mano sangrante. Su grito atrajo la atención de Emilia, así como de los demás aldeanos. Ella corrió hacia su lado, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Déjame curarlo rápido, Subaru», dijo, su voz se llenó de una urgencia desesperada. Sus manos, brillando con una suave luz verde, flotaban sobre su herida. Subaru, haciendo una mueca de dolor, logró sonreír débilmente. «Gracias, Emilia», dijo con voz un poco temblorosa. Miró hacia el lugar donde se encontraba la niña, pero ella ya no estaba. Parpadeó y un destello de confusión pasó por sus ojos. «Espera», dijo, con voz baja y susurrante. «¿A dónde fue la niña?». «El que estuvo aquí hace un momento». Emilia miró hacia arriba y su expresión era de genuina confusión. «No vi a ninguna niña aquí», dijo con voz suave y desconcertada. «¿Estás seguro de que viste uno?». Subaru miró a su alrededor y su mente estaba acelerada. Miró a los niños y luego volvió al lugar vacío junto a la cabaña. «Tal vez ella huyó porque pensó que su perro me había hecho daño», dijo, con su voz un murmullo reflexivo. «Debería intentar encontrarla más tarde». Estaba preocupado por la niña, temeroso de que ella pudiera tener miedo. Se volvió hacia los niños y vio una sonrisa brillante y forzada en su rostro. «Muy bien, niños», gritó con la voz llena de renovado entusiasmo. «Juguemos un poco más antes de que tengamos que irnos. Aprovechémoslo al máximo». Estaba tratando de sacar. Capítulo 22, si entras allí comienzas una pelea. Cuando la tarde comenzó a proyectar sus largas y doradas sombras por todo el pueblo, Emilia decidió que era hora de despedirse.
Miró la luz que se desvanecía, una sonrisa suave y contenta en su rostro. Creo que ya es hora de volver a la mansión, ¿no? Dijo que su voz era un murmullo suave y melódico. Estaba cansada, pero era un buen cansancio, del tipo que venía de un día bien aprovechado. Subaru, sin embargo, todavía estaba mirando a su alrededor, con el ceño fruncido por la concentración. Todavía no he encontrado a esa niñita de pelo azul, dijo con voz baja y preocupada. Se volvió hacia Petra, la joven de pelo naranja, y le preguntó con voz suave y amable. Petra, ¿sabes a dónde fue la chica del pequeño perro blanco? El que lo sostenía contra su pecho. Petra hizo una pausa y su pequeño rostro se encogió de pensamientos. Miró a sus amigos, luego regresó a Subaru y negó con la cabeza. No, dijo ella, con su voz como un murmullo suave y honesto. No la vi. Los demás niños se hicieron eco de su respuesta y todos sacudieron la cabeza al unísono. Subaru dejó escapar un largo y cansado suspiro. Eso no es bueno, dijo con voz llena de genuina preocupación. Espero que no se esté escondiendo por lo que pasó. Estaba preocupado por la niña, temeroso de que pudiera asustarse o lastimarse. Emilia, al ver la preocupación en su rostro, ofreció una sonrisa suave y tranquilizadora. Podemos buscarla un poco más si quieres, dijo con voz cálida y amable. Pero Subaru, captando la mirada aguda y urgente de Puck desde las copas de los árboles, entendió el mensaje tácito. Necesitaban irse. Ahora. Sacudió la cabeza y una sonrisa forzada en su rostro. No hay necesidad, dijo con voz brillante y alegre. Podremos buscarla la próxima vez. Esta no será nuestra última visita al pueblo, ¿verdad? Emilia, su inocencia una cosa hermosa y frágil, asintió felizmente. Por supuesto que no, dijo, con la voz llena de una tranquila convicción. Esta no será nuestra última vez aquí. Ella realmente lo creyó, con el corazón lleno de esperanza. Subaru se volvió hacia los niños y su voz fue una declaración fuerte y teatral. Bueno, ya nos vamos, muchachos. Anunció una amplia y radiante sonrisa en su rostro. Pero no os preocupéis, volveremos. Y cuando lo hagamos, te enseñaré todos mis trucos de magia para que puedas convertirte en el mejor asistente que un mago pueda pedir. Los rostros de los niños se iluminaron. Levantaron las manos en el aire, imitando el gesto anterior de Subaru. ¿Sí? Gritaron al unísono, sus voces se llenaron de un entusiasmo alegre e inocente. Nos convertiremos en los mejores asistentes de todos los tiempos, gran mago Subaru. Killua, que había estado observando la escena desde la distancia, le habló a Puck. Su voz era un murmullo bajo y analítico. Quien quiera que esté detrás de esto, dijo, con la mirada fija en el bosque que se oscurece, no creo que vayan a atacar este lugar. Su objetivo es Emilia. Puck asintió, con sus ojos dorados serios. Eso es lo que yo también pienso, dijo. Por eso es mejor mudarse rápido y regresar a la mansión. Killua estuvo de acuerdo y el grupo comenzó su viaje de regreso a la mansión de Roswell. El camino ahora me resultaba familiar, los árboles y las colinas una vista reconfortante. Emilia, con voz ligera y feliz, hablaba mientras caminaban. Jugamos mucho hoy, dijo, con una sonrisa suave y alegre en su rostro. Fue maravilloso. Ella brillaba, una felicidad genuina irradiaba de ella. Subaru asintió, con la voz cálida. Sí, fue divertido, estuvo de acuerdo. Pero entonces, Puck, que estaba flotando junto a su hija, miró al cielo. El sol se estaba poniendo, pintando el horizonte en tonos anaranjados y morados. Parece que mi tiempo casi se acaba, dijo, con una voz suave y arrepentida. Miró a Emilia, un amor profundo y paternal en sus ojos dorados. Emilia sonrió, una expresión tranquilizadora. No te preocupes, dijo con voz tranquila y firme. Estaré bien. Puck se rió, un sonido ligero y aireado. Imitó una postura de boxeo, lanzando un puñetazo juguetón al aire. Pero sus ojos, por un breve momento, parpadearon hacia Killua, una mirada silenciosa y significativa. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse, su forma se volvió translúcida y su presencia se desvaneció como la niebla de la mañana. Subaru lo vio desaparecer, con una expresión de asombro en su rostro. Eso es increíble, susurró.
Es como ver un fantasma desaparecer en una película. Emilia inclinó la cabeza, con expresión de desconcierto en el rostro. ¿Fantasmas? Ella preguntó, con voz suave y curiosa. ¿Hay fantasmas en el mundo de donde vienes? Subaru se rió, un sonido nervioso y un poco avergonzado. En realidad no, dijo. En realidad nunca he visto un fantasma. Pero he visto muchas películas de terror. Tembló, un gesto dramático. A veces ves cosas que ningún adulto debería ver, pero yo sigo aquí. Intentó sonar valiente, con una sonrisa forzada y segura en su rostro. Killua, que había guardado silencio, finalmente habló. Su voz era un murmullo plano y seco. Sí, pareces realmente valiente. Mirando ese bosque con miedo en tus ojos estaba siendo sarcástico, pero había un indicio de una sonrisa burlona en su rostro. Subaru se quejó, con una réplica defensiva en los labios. No actúes como si este lugar no te diera un poco de miedo, dijo. Pero entonces, una sonrisa astuta y juguetona se extendió por su rostro. Miró a Emilia, sus ojos brillaban con una luz traviesa. Pero bueno, en cada escenario hay una recompensa, ¿verdad? Emilia, confundida, preguntó. ¿Qué tipo de recompensa estás buscando, Subaru? Su voz era inocente, genuinamente curiosa. La cara de Subaru tenía un color carmesí intenso. Killua se rió, un sonido corto y agudo. Una recompensa que cierto gato blanco no aprobaría, dijo, con la voz mezclada con una diversión oscura y cómplice. Y definitivamente castigaría a algunas personas si eso sucediera. La curiosidad de Emilia se despertó. ¿Qué gato es ese? Ella preguntó, su voz era un susurro suave y desconcertado. Subaru suspiró, un sonido de derrota pura y sin adulterar. No importa, dijo, agitando las manos con desdén. No hay nada de qué preocuparse, Emilia. Estaba tratando de cambiar de tema, de desviar la conversación del territorio peligroso. Emilia asintió, todavía confundida, pero lo dejó pasar. El grupo continuó caminando en un silencio cómodo y sociable. Luego, Killua hizo una pregunta que le había estado molestando. Su voz era un murmullo casual y curioso, pero sus ojos eran agudos y vigilantes. Entonces, ¿Rosoal volverá a la mansión ahora? Él preguntó. Emilia asintió. Me dijo que lo sería, dijo. Dijo que los problemas de la barrera han sido completamente reparados. Killua tarareó pensativamente, con la mente acelerada. Archivó la información para más tarde. Luego se volvió hacia Subaru, un destello de genuina preocupación en sus ojos azules. Oye, ¿todavía te duele la mano? Él preguntó. ¿De la mordedura? Subaru meneó la cabeza y mostró una sonrisa agradecida en su rostro. En realidad no, dijo. Gracias, Emilia. Miró a la muchacha de cabello plateado y sus ojos se llenaron de una profunda y duradera gratitud. Emilia, siempre humilde, meneó la cabeza. Realmente no hice nada, dijo con voz suave y modesta. Subaru, sin embargo, insistió. ¿Cómo puedes decir eso? Él exclamó. Curaste mi mano. Honestamente, tenía miedo de haber contraído algún tipo de enfermedad canina. El rostro de Emilia se preocupó. ¿Una enfermedad canina? Ella repitió, con la voz llena de preocupación. Eso es peligroso. ¿Estás en peligro, Subaru? Subaru rápidamente la tranquilizó. No hay nada de qué preocuparse, dijo con voz ligera y despectiva. No había ninguna señal de que el perro estuviera enfermo. Y además, estoy seguro de que la magia puede hacer cosas bastante increíbles, ¿verdad? En verdad, estaba fascinado por la idea de la magia curativa. La capacidad de curar heridas y curar enfermedades era algo que revolucionaría la medicina en su mundo. La idea era a la vez emocionante y un poco aterradora. Killua, que había estado escuchando, intervino con voz reflexiva. La magia curativa parece diferente de los otros tipos de magia que he visto, dijo, con su voz un murmullo bajo y curioso. ¿Es elemental? ¿O es simplemente un tipo extraño de magia? Estaba tratando de comprender la mecánica, de encajarla en su propio marco de comprensión. Emilia, siempre maestra, empezó a dar explicaciones. La magia curativa se deriva de la magia del agua, dijo con voz paciente y clara. Funciona utilizando agua para limpiar la herida y acelerar el proceso de curación natural del cuerpo. Los ojos de Subaru se iluminaron.
Entonces, ¿es básicamente como acelerar la división de células? Preguntó, con la voz llena de una excitada curiosidad académica. El ceño fruncido de Emilia. ¿División celular? Ella repitió el término extraño para ella. No sé qué es eso. Pero la magia curativa simplemente acelera el proceso natural del cuerpo de regresar a un estado normal. Subaru sonrió. Eso es exactamente lo que significa división celular, Emilia. Dijo con voz cálida y alentadora. Emilia sonrió, con una expresión de comprensión en su rostro. En ese momento, Killua volvió a hablar, con la voz mezclada con un sarcasmo seco y burlón. ¿Aprendiste eso de los libros? Él preguntó. ¿O de alguna persona? Subaru hinchó su pecho y una expresión de orgullo en su rostro. Lo aprendí en la escuela. Él declaró. La curiosidad de Emilia se despertó. ¿Escuela? Ella preguntó. ¿Qué es una escuela? ¿Es un lugar donde aprendes cosas? Subaru asintió, con voz paciente. Así es, dijo. Estoy en mi tercer año de secundaria. Emilia inclinó la cabeza, su expresión era de inocente confusión. ¿Qué es la escuela secundaria? Ella preguntó. Subaru, sin prisa, empezó a dar explicaciones. Estoy en la etapa de educación en la que me encuentro ahora mismo, dijo. La etapa de educación en la que estoy estudiando en Japón. Hizo una pausa y luego continuó. Hay muchas etapas. Quizás 6 en total. Está la universidad, que es después de la secundaria, y luego está la universidad, que es aún más alta. Y también están los doctorados, que es cuando te especializas en un tipo específico de estudio. Los ojos violetas de Emilia se abrieron, una mirada de genuina fascinación académica en su rostro. Eso es increíble, respiró, su voz era un susurro suave e irreverente. Me gustaría poder estudiar en un lugar así. Subaru sonrió, una expresión cálida y afectuosa. Serías muy popular allí, Emilia, dijo con la voz llena de tranquila certeza. El grupo finalmente había llegado a la mansión. Killua, mirando la estructura familiar e imponente, habló. Parece que estamos en casa, dijo, con un dejo de alivio en su voz. Miró a Emilia y Subaru, que todavía estaban charlando, con una leve sonrisa casi imperceptible en su rostro. Es bueno que pueda distraerla también, pensó. Está demostrando ser útil en estas situaciones. Cuando llegaron a la puerta principal, Ren los estaba esperando. Su expresión fue de bienvenida educada y profesional. Bienvenida de nuevo, Lady Emilia, dijo con voz suave y melódica. Me alegro de que hayas regresado sano y salvo. Emilia sonrió, su voz cálida y amable. Es bueno verte también, Ren, dijo. ¿Pasó algo mientras estábamos fuera? Ren negó con la cabeza. Nada importante, mi señora, dijo. Me imagino que todos debéis tener hambre. Iré a preparar la cena. Luego se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos y elegantes. Subaru la vio irse, su voz era un murmullo bajo y agradecido. Ella es ciertamente rápida, ¿no es así, Killua? Él preguntó. Killua asintió, con expresión reflexiva. Sí, dijo, con una voz monótona y analítica. Ella es buena. Después de entrar a la mansión, Killua se disculpó. Su voz era un murmullo casual y despectivo. Voy a ir a descansar ahora, dijo. Podéis pasar el tiempo vosotros solos. Le lanzó a Subaru una mirada rápida y significativa, luego se giró y se dirigió a la gran escalera. Subaru captó la mirada y sintió un extraño y tácito pase de entendimiento entre ellos. Tenía la sensación de que Killua estaba tramando algo. Emilia, ajena al intercambio silencioso, anunció que iba a su habitación a cambiarse. Subaru sonrió, su voz era un murmullo cálido y burlón. Estaré feliz de volver a ver ese atuendo, dijo. Emilia, confundida, inclinó la cabeza. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Hay algo diferente en mi vestido? La cara de Subaru tenía un color carmesí intenso. Tartamudeó, incapaz de formar una respuesta coherente. Emilia, sin comprender su vergüenza, simplemente sonrió y se dirigió a su habitación. Subaru, dejado solo en el pasillo, tomó una decisión. Iré a la cocina, se dijo. Ren podría necesitar ayuda. Se dirigió a la cocina, donde encontró a Ren trabajando con su habitual y silenciosa eficiencia. Sin darse la vuelta, habló, con una voz monótona y familiar, orden.
Lava esas verduras. Son para el siguiente plato. Subaru hizo un saludo simulado y se puso a trabajar. Mientras tanto, en el segundo piso, Killua se abrió paso a través de los pasillos familiares hasta llegar a las habitaciones privadas de Rosoal. Se detuvo cuando se encontró cara a cara con Ram. La expresión de la criada de cabello rosado era de tranquila, pero aguda, curiosidad. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí, Sir Killua? Ella preguntó, su voz era fría, profesional y monótona. De su tono se desprende claramente que no le agradaba, hecho que no molestaba en lo más mínimo a Killua. Sonrió, una expresión casual y desarmante. ¿Rosoal ya ha vuelto? Él preguntó. Los ojos de Ram se entrecerraron. No es apropiado dirigirse directamente al dueño de la casa por su nombre, dijo, con voz de reprimenda formal y directa. Killua simplemente se encogió de hombros y su voz era un murmullo plano y desafiante. Lo puse en el contrato, dijo. No tengo por qué llamarlo maestro ni señor, le estaba recordando los términos que había negociado. Ram suspiró, un sonido de cansada exasperación. Sin embargo, hay que mantener un cierto nivel de respeto, dijo, con una voz apretada y controlada. Killua sonrió con una expresión astuta y desafiante. Depende de mí decidir cómo manejar mi posición, dijo, con una voz monótona y sin complejos. El aire entre ellos crepitaba con una tensión silenciosa y tácita. Luego su voz bajó y se volvió más seria. ¿Dónde está Rosoal? Preguntó, su tono una exigencia clara y directa. La expresión de Ram se endureció. Lord Rosoal aún no ha regresado, dijo con voz monótona e inflexible. Killua suspiró y su mente se aceleró. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Es realmente seguro salir de ese pueblo? Pensó, sus pensamientos eran un murmullo bajo y ansioso. ¿Esas bestias realmente no atacarán? ¿Qué es lo correcto que hay que hacer? Estaba luchando con sus propias dudas, con su propia falta de información. Era un cazador, un rastreador, pero en este nuevo mundo era un extraño. No sabía los tipos de monstruos que acechaban en el bosque ni cuántos había. Había decidido no atacar a las bestias por miedo a provocarlas y llamar su atención sobre el pueblo, pero estaba dudando de sí mismo. Los ojos de Ram se entrecerraron y su voz fue aguda y cuestionadora. ¿Hubo algún problema? Ella pidió, en su tono, una investigación clara y urgente. Killua salió de su ensoñación. ¿Por qué estás interesado? Preguntó, con voz baja y cautelosa. La voz de Ram era una declaración fría e inquebrantable. Todo lo relacionado con Lord Rosoal es una preocupación mía, dijo, con absoluta lealtad. Los dos permanecieron en silencio durante un largo momento. Finalmente, Killua habló, su voz una confesión plana y directa. Encontré rastros de bestias alrededor del pueblo al que fuimos, dijo. Los ojos de Ram se abrieron ligeramente y un destello de genuina sorpresa cruzó sus rasgos. Eso es imposible, dijo con voz aguda e incrédula. La barrera impide la entrada de esas bestias. Killua meneó la cabeza y su voz se mantuvo firme e inquebrantable. No hay ningún error, dijo. Había huellas. Y no eran de un solo tipo de bestia. Había varios tipos diferentes. Hizo una pausa y sus ojos se estrecharon al recordar los detalles. No había señales de pelea entre ellos. Todos parecían moverse en la misma dirección. Era como si estuvieran en una especie de patrulla organizada, continuó explicando, notando que Ram estaba escuchando con un interés genuino y concentrado. La expresión de Ram se endureció. Si lo que estás diciendo es verdad, dijo con voz baja y decidida, entonces tendré que tomar medidas. Killua quedó desconcertado. Toma acción, repitió, su voz un susurro confuso y vacilante. ¿Qué quieres decir con eso? Ram no respondió. Se giró y comenzó a caminar hacia la escalera principal, con pasos rápidos y decididos. Killua la siguió, con voz aguda e incrédula. No me digas que vas al bosque a lidiar con esas bestias. Preguntó, con una voz que mezclaba incredulidad y preocupación. ¿Estás loco? La voz de Ram era una declaración plana e inquebrantable mientras continuaba caminando. Mi deber es proteger la propiedad de Lord Rosoal, dijo. Si esas criaturas deciden entrar en sus dominios, entonces estoy obligado a intervenir. Su lealtad era absoluta y su sentido del deber inquebrantable. Killua se movió rápidamente, bloqueando su camino.
No puedes ir, dijo con voz firme y decidida. Si entrar y eliminarlos hubiera sido la decisión correcta, lo habría hecho yo mismo. Es obvio que estas criaturas tienen a alguien que las controla, o al menos, son inteligentes. No conozco todas las capacidades de los monstruos de este mundo, pero este no era el comportamiento de los animales normales, estaba tratando de usar la lógica para hacerle ver la razón. Ram encontró su mirada, sus ojos rosados se llenaron de una determinación feroz e inquebrantable. No interfieras, dijo con voz fría y aguda. Este es mi deber como doncella del Rosoal Killua, sin embargo, no se dejó intimidar. Una sonrisa astuta y cómplice se extendió por su rostro. ¿Qué pasaría si le dijera a Rem que iría solo al bosque? Preguntó, su voz era un susurro sedoso y peligroso. Estoy segura de que tu hermana menor no estaría contenta con eso. Los ojos de Ram brillaron con una luz peligrosa y ardiente. No te atreverías, siseó, con voz baja y venenosa. La sonrisa de Killua se amplió, un brillo frío y desafiante en sus ojos. Pruébame, dijo con voz plana e inquebrantable. Los dos permanecieron allí, encerrados en un enfrentamiento silencioso y tenso. Antes de que Ram pudiera responder, Subaru apareció en el pasillo, con expresión de genuina sorpresa. Los miró a ambos, con voz baja y cautelosa. ¿Van a ir a algún lado? Él preguntó. La expresión de Killua cambió y se convirtió en una sonrisa informal y desarmante. No, dijo con voz brillante y alegre. Estábamos simplemente dando un paseo. Además, todavía tengo hambre. ¿Cuándo estará lista la cena? Subaru se rió, un sonido cálido y genuino. Sí, dijo, con la voz llena de un sarcasmo juguetón. Es la primera vez que preguntas sobre comida hoy. Killua sonrió con una expresión de satisfacción en su rostro. Las habilidades requieren combustible, dijo, con voz ligera y provocativa. ¿Cómo puedo seguir siendo increíble sin él? Subaru, poniendo los ojos en blanco, comenzó a caminar de regreso hacia la cocina. Sí, dijo, con voz seca y despectiva. Eres narcisista, arrogante. Killua lo interrumpió, su voz era un murmullo plano y poco impresionado. Al menos no soy idiota, dijo con una voz que transmitía un dejo de desafío. Luego, su mirada volvió a Ram y su expresión se volvió seria. ¿Sabes el dolor que causaré, verdad? Murmuró, su voz era un susurro bajo y frío. Ram, cuya expresión era una máscara de fría furia, le respondió con un silbido. ¿Por qué me detienes? Los ojos de Killua se encontraron con los de ella, su voz un murmullo bajo e intenso. No es para ti, dijo con voz plana e inquebrantable. Pero no quiero causar ningún problema al pueblo. Si entras allí y comienzas una pelea, podría provocarlos a atacar. Capítulo 23, entonces, ¿esta es la razón por la que fuiste hostil hacia él? En la mesa se había dispuesto una gran variedad de platos, un banquete al que Killua se había acostumbrado en los últimos días. Cogió un plato repleto de carne asada y comenzó a devorarlo con su característica velocidad y entusiasmo. Al otro lado de la mesa, Subaru dejó escapar un largo y cansado suspiro, sacudiendo la cabeza en fingida exasperación. No hay forma de ayudarte, ¿verdad? Dijo que su voz era un murmullo seco y divertido. Siempre comes así. Killua, con la boca todavía llena de comida, levantó la vista y sus palabras fueron una réplica apagada y juguetona. Tu estómago es pequeño comparado con el mío, dijo, con su voz un acento provocador y desafiante. Subaru se burló y una risa aguda y sarcástica se escapó de sus labios. ¿Y quién es el más alto aquí? Él respondió con un brillo competitivo en sus ojos marrones. Killua simplemente sonrió con una expresión segura de sí mismo y traviesa en su rostro. Dale unos cuantos años, dijo, con una voz monótona y confiada. Seré más alto que tú. Subaru se rió, un sonido cálido y genuino. Ya veremos, dijo, con la voz llena de un escepticismo lúdico. Tengo mis dudas. Killua simplemente sonrió y continuó comiendo, volviendo su atención a su comida. Disfrutaba de las bromas, del ritmo sencillo y cómodo de sus interacciones. Al otro lado de la mesa, los ojos rosados de Ram estaban fijos en el niño de cabello blanco, su mirada aguda y analítica. Ella lo estaba viendo comer, con su mente acelerada con 100 pensamientos diferentes.
Si está diciendo la verdad, pensó, con su voz interior como un murmullo bajo y calculador, entonces tengo que irme. Pero si se lo digo a Rem, definitivamente me seguirá. ¿Qué problema? ¿Qué debo hacer? No quiero que Rem se involucre. Esto es demasiado peligroso para ella. Como hermana mayor, protegía ferozmente a su hermano menor. La idea de que Rem caminara hacia un bosque lleno de bestias de bruja era una perspectiva aterradora. Emilia, que había estado observando a Subaru, habló con su voz un murmullo suave y curioso. Parece que hoy dio muchos paseos por el bosque, dijo con una suave sonrisa en su rostro. Lo vi caminando por ahí. Parece que realmente se divirtió allí. Subaru casi se atraganta con su comida. Agarró su vaso de agua y tomó un trago largo y desesperado, luego forzó una risa falsa y cordial. Sí, dijo con voz un poco forzada. Estoy seguro de que ese idiota se lo pasó genial ahí fuera. Estaba tratando de desviar la conversación de la verdad. Killua, que estaba comiendo, se detuvo un momento. Ese bosque no es tan grande como el jardín de mi casa, dijo con una voz monótona y objetiva. Las otras tres personas en la mesa, Emilia, Subaru y Rem, se giraron para mirarlo con expresiones de sorpresa. Rem, con su voz suave e incrédula, preguntó, ¿tienes un jardín tan grande como un bosque? Killua asintió, su expresión completamente seria. Sí, dijo con voz plana y sin emociones. Había muchos animales allí. Mi padre los entrenó muchas veces. Hablaba de su pasado con un desapego clínico, como si estuviera describiendo una lección de historia particularmente aburrida. Subaru sonrió, una expresión cálida y conocedora. Estoy seguro de que lo pasaste genial allí, ¿no? Preguntó, con la voz mezclada con una curiosidad burlona y amistosa. En la mente de Killua, una serie de imágenes oscuras e inquietantes aparecieron ante sus ojos. Vio a su padre, una figura fría y sin emociones, dejándolo solo en el bosque a la edad de 5 años, rodeado de bestias hambrientas y depredadoras. Vio a los animales, con los ojos brillantes por un hambre salvaje y los cuerpos enroscados para atacar. Y se vio a sí mismo, un niño pequeño y aterrorizado, obligado a luchar por su vida. Le impuso una sonrisa brillante y alegre en el rostro. Sí, dijo, con voz ligera y despreocupada. Fueron buenos días. La mentira fue suave, una actuación perfecta y pulida. Emilia, despertada por su curiosidad, se inclinó hacia adelante. ¿Encontraste algo interesante allí? Ella preguntó, con su voz una pregunta suave e inocente. Killua miró a Subaru y Ram, un mensaje silencioso y tácito que pasaba entre ellos. Luego se volvió hacia Emilia, su voz era un murmullo ligero y despectivo. Si te refieres a unos conejos asustados, dijo con voz burlona y juguetona, entonces no había nada más. Una mirada de genuino deleite se extendió por el rostro de Emilia. Me hubiera encantado ver esos conejos, dijo con voz suave y alegre. Ella imaginaba una escena pacífica e idílica, un mundo alejado de los pensamientos oscuros que se estaban gestando en la mente de Killua. Killua le lanzó a Subaru una mirada rápida y significativa, una orden silenciosa que decía: cambia de tema. Subaru, captando la señal, rápidamente agarró su vaso de agua y tomó un trago grande y dramático, luego fingió ahogarse. Tosió fuerte y su rostro se puso rojo. Emilia, con la atención inmediatamente desviada, se inclinó hacia adelante con preocupación. ¿Estás bien, Subaru? Ella preguntó, con la voz llena de genuina preocupación. Subaru, con su voz débil y áspera, respondió: estoy bien, estoy bien. Simplemente bebí demasiada agua a la vez. Él estaba tratando de sonar casual, para restarle importancia a su preocupación. La expresión de Emilia se suavizó hasta convertirse en un ceño suave, parecido al de una maestra. Hay que tener más cuidado, dijo con voz suave y paciente. No necesitas apresurarte. Subaru, con una sonrisa tímida en el rostro, asintió. Sí, señora, dijo, con voz dócil y obediente. Después de que terminaron de comer, Emilia se levantó de su asiento. Una sonrisa brillante y ansiosa estaba en su rostro. Creo que es hora de nuestra lección de idioma, dijo, con la voz llena de alegre anticipación. ¿Qué opinas? Subaru asintió con entusiasmo. Eso suena genial. Dijo que su voz estaba llena de genuino entusiasmo.
Pero cuando estaban a punto de irse, Emilia notó que Killua se dirigía hacia la puerta. ¿Qué pasa, Killua? Ella preguntó, con voz suave y desconcertada. ¿No quieres unirte a nosotros en la lección? Killua negó con la cabeza, un gesto despectivo. Estoy aburrido hoy, dijo, con una voz monótona y sin entusiasmo. Voy a ir a ver a Beatrice. Buscaba una distracción, algo para romper la monotonía. Emilia abrió la boca para protestar, pero Subaru le cortó el paso. Déjalo ir, Emilia, dijo, con voz seca y cómplice. Parece disfrutar pasando tiempo con su tsundere. Estaba bromeando, con una sonrisa juguetona en su rostro. Killua, con una expresión de fingida molestia en su rostro, levantó una mano en señal de protesta. Ella no es mi nada, dijo con voz monótona e irritada. Solo intento molestarla para poder disfrutar del espectáculo. La sonrisa de Subaru se amplió. Claro, dijo, con la voz llena de una incredulidad sarcástica. Te creo totalmente. Su expresión decía claramente lo contrario. Emilia, al ver que se estaba gestando una discusión lúdica, intervino. Una sonrisa suave y diplomática estaba en su rostro. No hay necesidad de discutir, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Luego se volvió hacia Killua, con expresión firme pero amable. Solo por esta vez, dijo. Pero la próxima vez no podrás hacer eso. Subaru sonrió, su voz era un murmullo cálido y afectuoso. Realmente eres una verdadera maestra, Emilia. Las mejillas de Emilia se sonrojaban de un delicado color rosa. Así me enseñó mi padre, dijo, con una voz suave y evocadora. Subaru se sorprendió. ¿En serio? Preguntó, con la voz llena de una nueva curiosidad. Siempre pensé que te dejaría jugar como quisieras. Emilia sonrió, una expresión consciente y privada. No siempre lo demuestra, dijo con voz suave y cariñosa. Pero él es muy serio cuando se trata de enseñar. Killua, que ya estaba en la puerta, habló. No esperaba que ese gato tuviera ese lado, dijo, con una voz monótona y divertida. De todos modos, disfruta tu lección. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Su sonrisa desapareció en el momento en que estuvo fuera de la vista. Subió la gran escalera hasta el segundo piso. Allí, de pie en el pasillo, Ram lo esperaba, su postura perfecta, su expresión una máscara de frío, de furia controlada. Me impediste ir, siseó, con voz baja y venenosa. ¿Qué quieres hacer ahora? Su voz había perdido toda pretensión de formalidad. Era una ira cruda y sin filtros. Killua, sin embargo, no se inmutó en absoluto. Voy a preguntarle a Beatrice, dijo con voz monótona y práctica. Como Rosual, que es el único mago que sabe algo sobre esa barrera, no está aquí, es mejor preguntarle a ella. Estaba siendo lógico, práctico. Ram entendió su razonamiento, pero su curiosidad se apoderó de ella. ¿Pero cómo vas a encontrar la puerta de la biblioteca? Preguntó, con voz suave y escéptica. Es casi imposible encontrarlo a menos que abras todas las puertas de la mansión. Killua simplemente sonrió, una expresión críptica y conocedora. Caminó unos pasos por el pasillo y, sin dudarlo un momento, abrió una puerta. Más allá se reveló una vasta y extensa biblioteca. Los ojos de Ram se abrieron. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó, con voz de susurro atónito e incrédulo. Killua se encogió de hombros, un gesto casual y despectivo. No lo sé, dijo con voz monótona e inútil. Es como un sentimiento. Siempre hay algo que me hace elegir la puerta correcta. No mencionó que había usado su Nen, específicamente su técnica En, para sentir el flujo de energía mágica. Había aprendido a reconocer el aura extraña y pulsante de la magia de la biblioteca. Entró en la biblioteca y Ram, después de un momento de vacilación, lo siguió. En lo alto, posada en una estantería, Beatrice miró al niño de cabello blanco. Un largo y cansado suspiro escapó de sus labios. Me preguntaba dónde habías estado todo el día, dijo con voz monótona y sardónica. Pensé que finalmente me desharía de ti. ¿Por qué has vuelto a entrar en mi biblioteca, pequeño mocoso? Killua sonrió con una expresión aguda y provocativa. Para molestarte, por supuesto, dijo, con voz ligera y burlona. ¿No es eso obvio? Beatrice se burló, un sonido desdeñoso y altivo. Como te dije antes, dijo, con voz plana y condescendiente. Nunca me molestaré.
Eso solo te molestará y me hará feliz. Ya estoy disfrutando viéndote no disfrutar. La sonrisa de Killua se amplió. Sí, parece que lo estás pasando genial, dijo con una voz llena de incredulidad sarcástica y burlona. El ojo de Beatrice se contrajo. Me lo estoy pasando genial. Ella insistió, con la voz demasiado aguda. Estoy tan feliz ahora mismo. No tienes idea. Killua simplemente asintió, su voz era un murmullo plano y poco convencido. Claro, dijo. Te creo totalmente. Su expresión era de escepticismo puro y sin adulterar. Detrás de él, Ram observaba el intercambio con una mirada de atónita incredulidad. Ella conocía a Beatrice, o al menos, sabía de ella. Ella era un gran espíritu poderoso, un ser de inmensa edad y sabiduría. Nunca la había visto entablar una conversación tan infantil y conflictiva con nadie, y mucho menos con un niño humano. Beatrice, cuya atención finalmente se centró en Ram, dirigió su mirada hacia la criada de cabello rosado. Una mirada de desdén y enojo cruzó su rostro. ¿Por qué esta criada entró en mi biblioteca? Ella exigió a su voz una orden aguda e imperiosa. Sal de la biblioteca de Betty. Ram, sorprendido, dio un paso atrás, listo para retirarse. Pero Killua, con voz tranquila y firme, habló. Ella necesita estar aquí por ahora, dijo con voz plana e inflexible. El enojo de Beatriz se profundizó. ¿Por qué necesita estar aquí? Ella exigió, su voz un gemido petulante e indignado. ¿Y por qué Betty debería escucharte, pequeña mocosa? La respuesta de Killua fue rápida y devastadora. Si no la dejas quedarse, dijo con voz fría y calculada, me quedaré aquí y me reiré de ti hasta la próxima hora. Beatrice permaneció en silencio por un momento, con un destello de algo ilegible en sus ojos. Entonces ella se alejó flotando, con su voz como un murmullo altivo y despectivo. Betty no tiene miedo de tus palabras, dijo con una voz plana y desafiante. Ella solo permite que esta criada se quede porque quiere, no porque te tenga miedo, pequeña mocosa. Killua simplemente sonrió. Por supuesto, dijo, con voz monótona y poco convencida. Definitivamente puedo jurar que te creo. Su expresión era de pura duda. Luego se volvió hacia Ram, con un destello de diversión en sus ojos. Pareces sorprendido, dijo, con voz plana y casual. Ram, todavía procesando lo que acababa de presenciar, respondió con voz baja e incrédula. Es porque nunca he visto a nadie hablar con un gran espíritu de esa manera. Eres una criatura increíblemente molesta. Killua simplemente se encogió de hombros. No me importa, dijo, con una voz monótona y despectiva. Luego volvió a centrar su atención en Beatrice y su voz se volvió más seria. Tengo una pregunta para ti, pequeño. Él se estaba burlando de ella deliberadamente. Beatriz se erizó. ¿A quién llamas pequeño? Ella exigió, con voz aguda e indignada. ¿Y por qué Betty debería responder a cualquier pregunta que hagas? La respuesta de Killua fue un susurro sedoso y calculado. Podría hacerme irme más rápido. Su voz era un señuelo tentador y persuasivo. La expresión de Beatriz se parpadeó, un indicio de algo triste y vulnerable pasó por sus ojos antes de enmascararlo con una mueca altiva. Está bien, dijo, con su voz como un murmullo reticente y a regañadientes. Si vas a irte, entonces pregunta. Pero Betty no responde. Ella solo tiene curiosidad por saber qué quieres. Ella estaba tratando de mantener su orgullo, de fingir que no estaba interesada. Killua no dudó. ¿Sabes alguna forma de contactar con ese payaso? Preguntó con voz directa e inquebrantable. Ram estuvo a punto de golpearlo por su flagrante falta de respeto, pero ella se contuvo y su mente se aceleró. Esperaré hasta que esto se resuelva, pensó. Entonces me ocuparé de este mocoso molesto. Beatriz se flotaba sobre ellos, con una expresión reflexiva y contemplativa en su rostro. No hay forma de contactarlo desde la distancia, dijo, con voz monótona y desinteresada. Sobre todo porque actualmente se encuentra en un lugar donde no se le puede localizar. Killua captó la implicación inmediatamente. Eso significa que es posible contactarlo por otros medios, dijo con voz aguda y penetrante. Pero no ahora. Beatrice, con un destello de molestia en los ojos, asintió. Así es, idiota, dijo, con voz monótona y sarcástica. Ahora puedes irte. Killua no se movió.
En lugar de eso, hizo otra pregunta. Su voz era un murmullo grave y grave. ¿Sabes qué está pasando con esa barrera? Él preguntó. ¿Y por qué Roswell va allí tan a menudo estos días? Beatrice estaba desconcertada de por qué respondía sus preguntas, pero se encontró respondiendo de todos modos. Parece que un mayor número de bestias se están golpeando contra la barrera, dijo, con su voz como un murmullo plano e informativo. Eso está provocando que se agriete, poco a poco. Entonces Roswell lo va a reparar repetidamente. Eso es lo que Betty sabe. Ahora puedes irte, pequeño mocoso. Había una nota extraña, casi triste, en su voz mientras decía las últimas palabras, pero Killua estaba demasiado perdida en sus pensamientos como para darse cuenta. Su mente estaba acelerada, conectando puntos. Entonces toda esta situación de la bestia podría ser aleatoria. Él pensó. ¿O hay alguna razón detrás de esto? Hizo otra pregunta, su voz era un murmullo bajo e inquisitivo. ¿Es normal que estas bestias ataquen la barrera de esta manera? Beatrice flotó hacia un estante inferior, su voz era un murmullo reflexivo y contemplativo. En realidad no, dijo ella. Las bestias brujas a veces pueden hacer algunas cosas impredecibles. Especialmente si ha habido algún movimiento del culto de las brujas, o si hay una gran cantidad de olor a bruja en el área. Un nuevo término, un nuevo concepto, despertó la curiosidad de Killua. ¿Cuál es el olor de una bruja? Preguntó, con voz aguda e inquisitiva. ¿Y cómo afecta esto a estas bestias? Beatrice y Rand lo miraron fijamente, con expresiones de total incredulidad. La voz de Rand era un susurro bajo e incrédulo. ¿No sabes qué es el olor de una bruja? Ella preguntó. Killua suspiró, un sonido largo y cansado. Recordó sus breves conversaciones con Subaru y supo que las criadas todavía no entendían que venían de un mundo diferente. Sí, dijo, con voz monótona y sin complejos. No sé qué es el olor de una bruja. Es algo importante para las bestias. Estaba cansado de los constantes malentendidos, de la necesidad de explicarse. Beatriz, por el contrario, parecía aceptar su ignorancia con sorprendente facilidad. Ella ya se había dado cuenta de que él no sabía leer ni escribir y había escuchado cosas de Puck. El olor de una bruja atrae fácilmente a las bestias, explicó, con una voz monótona y clínica. Puede hacer que reaccionen de maneras extrañas. Podría ser que ataquen un área específica o podría ser que se dispersen en un área amplia. Hizo una pausa, una mirada de repentina y consciente enojo en su rostro. ¿Por qué Betty responde todas tus preguntas? Ella exigió, con voz aguda e indignada, un silbido. Ya respondí tu primera pregunta. Ahora vete, mocoso. Killua, sin embargo, no había terminado. Su voz se volvió seria, sus ojos agudos y concentrados. Respóndeme esto, dijo con voz fría y directa. ¿Hay alguna manera de saber si alguien tiene olor a bruja? Beatrice quedó desconcertada por el cambio en su comportamiento. Después de días de lidiar con su constante sarcasmo, su repentina seriedad resultó desconcertante. Sin pensarlo, ella respondió. Betty solo ha olido el olor de una bruja en una persona, dijo, con su voz como un murmullo suave y desconcertado. Antes de que pudiera terminar, Ram le interrumpió. Su voz era una declaración fría y plana. La persona que lleva el olor de una bruja es ese chico que está contigo. El que se llama Subaru. Los ojos de Killua se abrieron. ¿Subaru tiene olor a bruja? Preguntó, su voz era un susurro atónito e incrédulo. Ram asintió, su expresión era sombría. Así es, dijo. Lo olí en el momento en que entró en la mansión. Pensé que era un espía. Sigo pensando que lo es. Pero puedo decir que es un tonto. Ni siquiera está intentando evitarlo. Prácticamente se está arrojando sobre Rem. Ella hablaba con una certeza fría y clínica. Killua permaneció en silencio durante un largo momento, procesando esta nueva información. Pensó en todas las miradas extrañas y la hostilidad subyacente que las criadas habían dirigido hacia Subaru. Entonces, ¿esta es la razón por la que fuiste hostil hacia él? Finalmente preguntó, su voz era un murmullo bajo y reflexivo. La respuesta de Rand fue inmediata e inquebrantable. ¿Podría haber alguna otra razón? Ella preguntó, con su voz una exigencia fría y retórica.
o es un actor brillante o es un completo tonto. Pero el hecho de que tenga un olor a bruja adherido a él significa una cosa. Es parte del culto de la bruja. Su voz estaba llena de una convicción profunda e inquebrantable. La mente de Killua estaba tambaleándose. Desde su llegada a este mundo, había sido bombardeado con nuevos nombres, nuevos conceptos y nuevas amenazas. En tan solo unos días había oído cosas más extrañas e increíbles que en toda su vida. Y ahora, el chico con el que había viajado, el que compartía sus extrañas circunstancias, aparentemente llevaba algo que atraía a los monstruos. Suspiró, un sonido largo y cansado. Los problemas en este lugar, murmuró con voz baja y resignada, simplemente nunca parecen terminar.